Anticoncepción no hormonal. En primer lugar, ¿qué entendemos por anticoncepción? Se define la anticoncepción como el conjunto de medidas o acciones destinadas a evitar un embarazo no deseado. Para ello, contamos con los denominados métodos anticonceptivos. Estos pueden clasificarse en métodos naturales, de barrera, hormonales, mecánicos y quirúrgicos. ¿Cómo debe evaluarse un método anticonceptivo? Al momento de elegir un método anticonceptivo se deben tener en cuenta parámetros como la eficacia, la cual estima la mayor o menor probabilidad de que ocurra un embarazo con dicho método, la seguridad, que hace referencia a los efectos adversos y a las complicaciones que se pueden presentar, la accesibilidad económica, la reversibilidad y la aceptabilidad de cada persona, donde juegan un rol importante factores éticos, religiosos y socioculturales. Métodos anticonceptivos de barrera. Son aquellos que actúan como barrera física a la entrada del esperma. Estos ofrecen protección solo cuando es requerida y tienen pocos efectos adversos. Dentro de este grupo se encuentran el preservativo, tanto masculino como femenino, el diafragma, los espermicidas que actúan como barrera química y las esponjas vaginales. La gran ventaja que presentan algunos de los miembros de este grupo, los preservativos, es la protección frente a las infecciones de transmisión sexual. Preservativo. Se trata de vainas que se colocan sobre el pene y que pueden ser de distintos materiales, como látex o poliuretano. Es el método anticonceptivo más utilizado y el que presenta mayor eficacia dentro de los de barrera. Las fallas del preservativo se deben fundamentalmente a su mal uso o no uso, es decir, no utilizarlo desde el inicio de la relación sexual, a una extracción inoportuna, a una técnica incorrecta de colocación, al desconocimiento de la fecha de vencimiento o de cómo se debe abrir y conservar el envase. Otras causas de falla pueden ser la rotura o la salida del preservativo en la vagina. El preservativo es el único método que tiene doble función, la anticoncepción y la prevención de ITS. Por esto mismo disminuye el riesgo de cáncer y lesiones del cuello uterino al prevenir la transmisión del virus del papiloma humano o HPV. Otras ventajas que presenta son el fácil acceso y el hecho de no necesitar la intervención médica para su uso. Salvo en casos de alergia al látex, no presenta efectos adversos. Para ser eficaz, el preservativo debe ser utilizado con la técnica correcta de colocación. ¿Cómo usar un preservativo? Usar un preservativo nuevo en cada relación sexual, observar la fecha de vencimiento, revisar el envase, no usar si está roto o dañado, abrir el envase con los dedos, evitar los dientes y objetos que puedan dañar el preservativo, verificar para qué lado se desenrolla antes de apoyar sobre el pene, antes de cualquier contacto físico con los genitales, ano o boca de la otra persona, colocar el preservativo. Colocarlo sobre el pene erecto inmediatamente después de alcanzar la erección. Al colocarlo es importante apretar la punta para que no quede aire y se pueda contener ahí el semen eyaculado. Desenrollar bien el preservativo hasta la base del pene en erección. Retirar el pene inmediatamente después de la eyaculación cuando todavía está erecto. Sostener el preservativo por su base para que este no se salga, tratando de que no se derrame esperma. Hacer un nudo al preservativo y estirarlo para corroborar que no se haya roto. Envolver el preservativo en un envase o papel y tirar en un tacho de basura o cesto. No arrojar al inodoro ya que puede tapar la cañería. Los preservativos son desechables, no deben usarse nuevamente. Si se vuelve a tener relaciones sexuales o si se pasa de una práctica sexual penetrante a otra, por ejemplo de sexo anal a vaginal, debe usarse un nuevo preservativo. Preservativo femenino. Se trata de una funda de poliuretano que cubre la vagina, que presenta un anillo flexible en cada extremo. Uno de ellos es cerrado, se introduce en la vagina y cubre el cérvix, y el otro es de mayor diámetro, abierto y cubre los genitales externos. Presenta una gran protección frente a la infección de transmisión sexual ya que cubre parte de los genitales externos, y aunque es controlado por la mujer, este método no tiene una buena aceptación por la población femenina. Esto puede deberse a la dificultad de su colocación, a su aspecto y tamaño y a la potencial disminución de la sensibilidad. El diafragma consiste en un anillo de goma cubierto por una membrana de látex que se coloca en la vagina. Abrazando el útero, debe colocarse previamente a la penetración, en ocasiones puede estar colocado hasta 12 horas antes de la relación sexual y debe retirarse entre 6 y 8 horas después del coito. Es aconsejable que se utilice asociado al espermicida,
dado que mejora la lubricación al introducirlo en la vagina y aumenta la eficacia del mismo. Es un método que permite a la mujer el manejo de la anticoncepción con una alta eficacia si su uso es consistente y con mínimos efectos colaterales. Se debe tener en cuenta que el uso reiterado del diafragma puede originar lesiones en la mucosa vaginal por irritación, así como no puede ser utilizado por mujeres con malposición uterina como la retroversoflexión marcada. Es por ello que el médico debe realizar la medición del diafragma y el adiestramiento para su uso. Por último tenemos los espermicidas, que actúan como barrera química a la entrada de los espermatozoides. Sus presentaciones son en forma de cremas, óvulos o esponjas vaginales. Estos se aplican profundamente en la vagina 15 minutos antes del coito, siendo efectivos de forma inmediata y hasta 1 hora después de su aplicación. Se debe volver a aplicar cuando se repite el coito. Los espermicidas por sí solos tienen muy baja eficacia anticonceptiva y tienen que ser usados en conjunto con métodos de barrera mecánica. Los espermicidas aumentan la eficacia de estos últimos y brindan lubricación, aunque no disminuyen el riesgo de infección de transmisión sexual. Dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino o DIU es un método anticonceptivo eficaz, duradero, desvinculado del coito y reversible. Se trata de un pequeño artefacto que se ubica dentro de la cavidad uterina. Desde que empezaron a usarse en el siglo XX, se desarrollaron diversos modelos con distintos materiales. Actualmente hay 2 tipos en uso: el dispositivo intrauterino con cobre y el dispositivo intrauterino liberador de hormona, con progesterona o levonorgestrel, también llamado DIU-Mirena. Las principales ventajas del dispositivo intrauterino son su alta efectividad anticonceptiva, el hecho de ser un método reversible de forma inmediata, la anticoncepción duradera, la baja posibilidad de falla por error de la mujer, ser un método desvinculado del coito y no interaccionar con medicamentos. Por su parte, las desventajas son presentar contraindicaciones orgánicas que están determinadas por la anatomía, no proteger contra las infecciones de transmisión sexual y requerir intervención profesional para su colocación y extracción. Dispositivo intrauterino con cobre. Los DIU con cobre son los más utilizados actualmente. Existen diferentes modelos: T, 7, Multiload y Nova-T, siendo entre ellos el más utilizado la T de cobre. La acción del DIU de cobre se ejerce a través de múltiples mecanismos. A nivel del cuello, produce cambios en el moco cervical, creando un moco hostil que evita que los espermatozoides asciendan por el útero. Por otro lado, actúa directamente sobre los espermatozoides, produciendo una fuerte inhibición de su motilidad, su capacitación y activación. Otros autores aseguran que el principal mecanismo es su efecto espermicida, que se produce por la reacción inflamatoria estéril local que se debe a la presencia del cuerpo extraño en la cavidad. ¿Quiénes pueden utilizar el DIU de cobre? La mayoría de las mujeres pueden usar DIU como su método anticonceptivo. Incluso puede ser usado de manera segura y efectiva en condiciones en las que no pueden ser utilizados otros métodos, como ser el caso de la lactancia, tabaquismo, trombosis, migraña, entre otros, independientemente de la edad y el peso. Debido a que el DIU con cobre puede producir aumento del sangrado menstrual, en aquellas personas que tienen menstruaciones muy abundantes o que tienen bajos niveles de hemoglobina, es importante que se evalúen otras posibilidades, o en caso de elegir el DIU, es necesario hacer un control cercano para evaluar el sangrado y la anemia. Los efectos adversos frecuentes que presenta el DIU son un mayor sangrado menstrual, goteo intermenstrual y cólicos durante la menstruación. De manera infrecuente pueden presentarse la expulsión o la perforación uterina durante la colocación. En cuanto a su duración, esta está en relación a la carga de cobre. Los DIU que tienen menos de 300 milímetros de cobre tienen una duración aproximada de 3 años, mientras que algunos modelos pueden usarse hasta por 10. Dispositivo intrauterino hormonal, también llamado DIU-Mirena. El dispositivo intrauterino con levonorgestrel es un método anticonceptivo reversible, seguro, eficaz y de larga duración. Se trata de un dispositivo en forma de T que se coloca en el interior del útero, similar al DIU de T con cobre. Pero en diferencia a este, libera de forma constante una sustancia llamada levonorgestrel. El levonorgestrel es una sustancia hormonal que, liberada dentro del útero, produce atrofia del endometrio. Si bien su concentración uterina es muy alta, casi no se absorbe al resto del organismo. Al igual que el DIU de cobre, la gran mayoría de las mujeres pueden utilizar el DIU liberador de hormonas de forma segura.
Sus principales ventajas son la reducción del dolor y el sangrado menstrual, disminuyendo así el riesgo de anemia por déficit de hierro. En los efectos adversos secundarios encontramos las alteraciones del sangrado, las cuales son comunes pero no perjudiciales para la salud. Pueden presentarse sangrados más leves y de menos días de duración, sangrado infrecuente e irregular e incluso amenorrea. Otros efectos poco frecuentes son la tensión mamaria, los cambios de humor, el acné y la retención de líquidos. La aparición de quistes foliculares es posible, aunque estos son asintomáticos y se reabsorben espontáneamente. La duración del efecto anticonceptivo ronda los 5 años, aunque si se realiza la inserción del DIU con hormona a partir de los 45 años con la indicación anticonceptiva, se puede continuar su uso hasta por 7 años. Como ya lo mencionamos, es importante saber que la mayoría de las mujeres puede colocarse el DIU en cualquier momento, si existe una razonable certeza de que no está embarazada. Una colocación adecuada es el paso fundamental para la prevención de complicaciones. Debe ser colocado por un profesional de la salud adecuadamente entrenado para hacerlo. La mujer usuaria puede solicitar que se le retire el DIU en cualquier momento que lo desee. Métodos quirúrgicos. Es importante mencionar que en Argentina tiene vigencia la Ley Nacional 26.130 de contracepción quirúrgica, sancionada en el año 2006, que plantea que toda persona capaz y mayor de edad pueda acceder a la ligadura tubaria o a la vasectomía de manera gratuita, luego de prestar por escrito su consentimiento informado. Dentro de los métodos quirúrgicos encontramos a la ligadura tubaria, que es un método anticonceptivo permanente, seguro y eficaz para personas con capacidades de gestar, que consiste en la oclusión mediante la ligadura, sección u obstrucción bilateral de las trompas uterinas, con el fin de evitar la concepción. Puede realizarse en el momento de terminación del embarazo, durante la operación cesárea, raramente después de un parto inmediato o alejado del embarazo mediante mini laparotomía, laparoscopía por vía transcervical o vía transvaginal. Sin embargo, es aconsejable que la mujer posponga la decisión durante el embarazo o próximo al parto, ya que estos constituyen un periodo en el que es particularmente vulnerable desde el punto de vista emocional y puede tomar decisiones erróneas que la lleven a arrepentirse posteriormente. Para realizarse en el momento de la cesárea o después de un parto, debe haberse recibido un asesoramiento adecuado y detallado durante la gestación. Por último, para finalizar, encontramos a la vasectomía, que es un método anticonceptivo quirúrgico permanente, seguro y sencillo, que consiste en la ligadura de los conductos deferentes del hombre a nivel escrotal con el fin de impedir el pasaje de los espermatozoides provenientes del testículo. Este procedimiento quirúrgico es más seguro, menos complicado y más barato que la ligadura tubal. Puede realizarse con un procedimiento ambulatorio bajo anestesia local. La desaparición de espermatozoides del eyaculador sucederá 3 meses después de la operación, por lo que es necesario utilizar un método anticonceptivo adicional durante este periodo de tiempo en el caso de mantener relaciones sexuales. Debe tenerse en cuenta que la vasectomía no disminuye el deseo sexual ni altera el goce de las relaciones sexuales. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que este video sobre anticoncepción no hormonal haya sido de utilidad y fácil de entender. El mismo fue realizado por estudiantes de la Cátedra de Clínica Ginecológica de la Universidad Nacional del Nordeste, quien les habla Juan Ignacio Dávalos, junto con Lourdes Buchar y Tomás Aguirre. Muchas gracias por escuchar.